En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña Se está viviendo la mayor catástrofe de la historia de y Bahía. partió las rocas ante el Señor. En los 7 días, el mundo ha visto nuevos récords de contagios. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México instantes después. pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, En una asombrosa derrota, los talibanes se han pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa. ¿Y tú, dónde estás buscando al Señor? Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana de 16 de marzo? Este es el devocional matutino para jóvenes y yo soy Ale Marín. Te invito a que me acompañes en esta mañana a dar lectura a Eclesiastés, capítulo 9, versículo 18. La sabiduría es mejor que las armas de guerra, aunque un solo error destruye muchas cosas buenas. Consecuencias del pecado es el título de hoy. Ezequías fue uno de los reyes admirables que gobernó sobre Judá, ya que hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Puso su esperanza en el Señor, pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. Tristemente, su hijo Manasés no siguió su ejemplo, sino que hizo lo malo a los ojos del Señor, según 2 de Reyes 21:2. ¿En qué consistió su maldad? Edificó los lugares altos que servían de culto idolátrico, construyó altares para Baal, adoró a los astros y levantó para ellos altares en los atrios del templo que Salomón había edificado para Dios. Ofrendó a sus hijos haciéndolos pasar por fuego. Consultó los horóscopos, se rodeó de adivinos y hechiceros y levantó una imagen de acera en el templo de Dios. Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de cadáveres de un extremo al otro, según dice 2 de Reyes 21:16. Al ver la obstinación malvada de este rey, Dios permitió que los sirios capturaran a Manasés y lo llevaran prisionero hasta Babilonia. Luego, en su angustia, oró al Señor y se humilló totalmente en la presencia del Dios de sus padres, como dice 2 de Crónicas 33:12. El Dios que lee los corazones vio la sinceridad del compungido rey y escuchó su oración, restaurándolo nuevamente como rey en Jerusalén. Pero, aunque el arrepentimiento fue genuino y todo Judá vio la transformación que Dios realizó en Manasés, cientos de israelitas siguieron por la senda de la apostasía. Y esta es una gran verdad que se da en todos los órdenes de la vida. Hay daño producido por el pecado que no tiene solución. Y así ocurrió con los israelitas que fueron afectados por las influencias corruptoras de los años que habían practicado la idolatría. Muchos habían tropezado y caído para no volver a levantarse. Y como el pecado perjudica a todos sin hacer distinción, hubo uno que su vida fue amoldada sin remedio por la apostasía fatal de Manasés: Amón, su propio hijo. Con cuánta razón Salomón, un antepasado de Manasés, advirtió sobre el daño que ocasiona un pecador. Es por eso tan importante buscar a Dios diariamente, tratando de reflejar el carácter de Jesús, para que su espíritu nos impida ser arrastrados por el pecado y ser un mal ejemplo para otros. Mis queridos amigos, como seguidores de Jesús, somos observados por las personas. Muchos nos miran como ejemplo de cómo debe ser un cristiano, y por eso debemos tener aún más cuidado, pues daremos cuenta por esas almas que pudieran o acercarse a Dios o tropezar a causa nuestra. Eso sí, no te preocupes tanto por mostrarte a ti mismo, sino por mostrar a Dios. Ese es el desafío, pero solo lo lograremos encontrándolo cada día. ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor?